Para mí, cualquier horario está perfecto. Y bueno, doctor, el micrófono es todo tuyo. Ustedes están me escuchando bien. Súper bien. Sí. Porque no me gusta utilizar el micrófono. No. Te escuchamos súper bien, doctor. Muy bien. Doctor Marcelo, estamos listos. Sí, yo también. Entonces vamos a empezar, ¿no? Sí, señor. Sí. Muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias de nuevo por mi invitación. Un honor para mí. Me gustaría de estar ahí, sí, mucho mejor, pero no es posible. Entonces vamos a hablar un poco sobre la fiebre amarilla. Esta es una enfermedad muy vieja, una enfermedad muy antigua, que probablemente se originó en el continente africano. Hoy nosotros tenemos dos continentes donde esta enfermedad es endémica. Es en la África subsahariana, la África tropical y la América del Sur. En siglos pasados, la enfermedad fue muy frecuente en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, o en la América Central, pero ahora no tiene más. La gran mayoría de nuestros países de América tiene solo la fiebre amarilla selvática. ¿Ustedes dicen selvática o silvestre? Silvática. Indistinto, profesor, indistinto. Selvático, silvestre, igual se entiende. Está bien, muy bien. En la fiebre amarilla silvestre. En África hay las dos formas, la urbana y la silvestre. Vamos a hablar un poco de esta enfermedad. Muy bien, ahí tenemos el agente etiológico. Es un arbovirus RNA que tiene una cita única de RNA en su interior. Es un flavivirus de la familia Flaviviridae. Nosotros conocemos muchos virus que pertenecen a esta familia, como dengue, zika, la encefalitis del Nilo Occidental y también el virus de la hepatitis C. Pero hoy el virus de la hepatitis C está encuadrada en otro grupo de los hepacivirus y no más dentro de los flavivirus. Muy bien, entonces tenemos dos áreas endémicas en todo el mundo. Es la América, que se incluyen todos los países, Brasil, las Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, por supuesto, y el norte de Argentina también es una área endémica. No tenemos fiebre amarilla en Chile y no tenemos en Uruguay. Y en África es una área muy extensa que incluye un gran número de países y que periódicamente tienes epidemias de largas proporciones con una elevada mortalidad. Muy bien, entonces tenemos dos
ciclos más importantes: la fiebre amarilla silvestre y la fiebre amarilla urbana. En Brasil, nosotros tuvimos fiebre amarilla urbana hasta el años 30 del siglo pasado. Después desapareció, pero estamos en constante riesgo de la reintroducción de la enfermedad una vez que tenemos el vector de esta enfermedad, que es el Aedes aegypti, el vector de dengue, de chikungunya, de Zika y también de la fiebre amarilla urbana. Pero ahora tenemos solo la fiebre amarilla silvestre, donde el virus circula entre los monos, entre los primatas, y es transmitida por mosquitos diferentes de Aedes, que son del género Hemagogos y del género Sabetes. No sé si ahí en Paraguay hay transmisión por otros mosquitos, pero aquí en Brasil, Hemagogos y Sabetes son los transmisores más importantes. Muy bien, vamos aquí recordar una epidemia en 2008, una epidemia que acometió áreas muy extensas de Brasil. Hubo cerca de 70 casos sospechosos con una mortalidad muy alta, de 50%. Pero hubo muchas epidemias entre los monos. Entre los monos, si puedo observar ahí en las áreas verdes, que hubo una cantidad muy grande de muertes de monos por varios estados de Brasil. Y esta epidemia se extendió a su país también. Y hubo casos, incluso en Asunción, hubo casos, pero por lo menos uno confirmado de fiebre amarilla urbana. Esto es el problema, porque estas epidemias son periódicas, y cada 5 años, cada 10 años, vuelve a acontecer porque tenemos mucha gente susceptible en la comunidad. Muy bien. En los últimos años, 2017, 2018, 2019, hubo una epidemia de larga proporción aquí en nuestro país, de fiebre amarilla. Más de 3,000 casos de la enfermedad fueron registrados en la área más populosa de Brasil, que es el sudeste de Brasil, donde está el estado de Rio de Janeiro, São Paulo y aquí mi estado de Minas Gerais. Entonces, mira que nosotros teníamos muy pocos casos durante todos los años, desde los años de 80 para acá, muy pocos casos, aquí está la Z, muy pocos casos, y ahora en los últimos años tuvimos una explosión de una cantidad extremadamente grande de casos, con una mortalidad muy alta, de 50%. Muy bien, aquí ustedes pueden observar, en 2017, 2018, durante un año, hubo más de 9,000 episodios o epidemias entre los monos en múltiples regiones de Brasil. Tuvimos 864 confirmadas, pero todas las otras probablemente eran también epidemias entre los monos de fiebre amarilla. Entre casos humanos, tuvimos notificados más de 7,500 casos. Y aquí tuvimos confirmados 1.376 casos confirmados con 483 óbitos. Mira, muy probablemente hubo mucho más casos do que esto, porque no se conseguía confirmar con una velocidad muy grande la gran cantidad de casos en este periodo.
Provavelmente tuvimos más de 3.000 casos de fiebre amarilla en este período. En 2019, también tuvimos más de 1.000 casos notificados, pero muy pocos confirmados, muy pocos confirmados. Mira, 80 confirmados, pero había 355 casos en este período ainda en investigación. Pero la vacunación masiva que fue hecho en este período llevó al descenso, a la caída de los casos rápidamente. En este año no tuvimos casos confirmados de fiebre amarilla. En final de año pasado, en el estado de Paraná, que es ahí junto de ustedes, tuvimos 30 casos, más o menos, de fiebre amarilla confirmados. Pero después, con la vacunación masiva, no tuvimos más casos. En este año, ningún caso. Pero ahora estamos iniciando el periodo de lluvias y, por lo tanto, es posible que casos puedan ocurrir en este periodo. Muy bien, esta es la área de Brasil donde ocurrieron los casos. Mira, hoy toda esta área que está aquí en gris, como ustedes pueden observar, es la área endémica de Brasil hoy. Por lo tanto, todo nuestro país hoy es una área endémica de fiebre amarilla. Muy bien. Y la epidemia ocurrió aquí, en esta región, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro y São Paulo. Y después, en Paraná, hubo un brote epidémico pequeño que con la vacunación se terminó rápido. Muy bien, aquí si ustedes pueden mirar, hubo también casos aislados, también en Mato Grosso y también aquí en Tocantins hubo casos aislados. También en Distrito Federal hubo casos, en Brasilia. Pero la mayoría de los casos ocurre aquí, en esta región. ¿Por qué? No sabemos. Durante muchas décadas, la enfermedad fue endémica en la región de Amazonía, ¿sí? En un ambiente silvestre. Nunca tuvimos casos aquí, pero ahora la epidemia se transportó para esta región. Después vamos a demostrar la vacunación, cómo fue hecha. Muy bien, entonces tenemos los vectores, los mosquitos transmisores en Brasil, el ciclo urbano, el Aedes aegypti, que tenemos prácticamente en todos los municipios de Brasil, y el ciclo silvestre, donde tenemos dos mosquitos transmisores, el Sabetes y Hemagogos. Hemagogos leucocelenus es o mosquito más importante, es un mosquito silvestre, no es un mosquito urbano, y también el mosquito Sabetes, Sabetes chloropterus, también es el otro vector de la enfermedad. En ambos los mosquitos, ambas las especies, el Instituto Oswaldo Cruz aisló el virus, confirmando la transmisión por esos dos vectores. Muy bien, el ciclo urbano, el último relato en Brasil fue en 1942. Después no tuvimos ningún caso confirmado. Pero ahora hay una discusión muy importante, porque en la ciudad de São Paulo, que es una megalópoli, una metrópoli muy grande, muchas personas que vivían en la periferia de la ciudad adquirieron la enfermedad sin una confirmación que estuvieron en una área de mata, de floresta. Entonces, no se puede demostrar que la transmisión pueda ser por el Aedes en estas áreas, pero es posible. Entonces,
en este grande brote epidémico, es posible que hubo casos de fiebre amarilla urbana. Pero no tenemos confirmación. Bueno, la señalización más importante de que el virus está circulando en el ambiente es la muerte de los monos. Si hay muerte de monos, todos los monos tienen que ser examinados. Hay que hacer autopsia de esos animales para se demostrar si la muerte fue causada por el virus de la fiebre amarilla. Esto es muy importante. Este es un mono que se denomina bugio. No sé si tienes acá. Este era un mono muy importante, muy frecuente en la Mata Atlántica. Con esta epidemia de fiebre amarilla, prácticamente se extinguió esta especie en nuestras matas, en Rio de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. No se ve más esta especie de mono en nuestras florestas. La fiebre amarilla prácticamente extinguió con la especie. Muy bien, entonces, cuando descubrimos una área donde está ocurriendo muerte de monos, entonces esta información es la información más importante. Entonces tenemos que hacer una notificación a los servicios de salud y al Ministerio de la Salud. Hay que hacer una investigación en los monos muertos, autopsia, investigación, aislamiento del virus y después una respuesta a esta investigación. Si es caso de fiebre amarilla, entonces tenemos que hacer una vacunación masiva de la población, una búsqueda de casos de otras epidemias en los monos, una investigación de los vectores que están transmitiendo la enfermedad y también un control del vector Aedes urbano, porque hay un riesgo muy elevado de transferir la enfermedad de la área de la selva, de la área silvestre, para la área urbana. Y la información, la educación, comunicación es muy importante a toda la población para que podamos controlar de manera adecuada el brote epidémico. Muy bien. En la presentación clínica, es una enfermedad con un periodo de incubación muy corto, de 3 a 5 o 6 días, no más, y que una gran mayoría de las personas que son infectadas por este virus no tienen ningún síntoma. 50-60% de esas personas son completamente asintomáticas. Hay 20 a 30% de síntomas leves a moderados. Y tenemos ahí 10 a 20% de formas muy graves, de las cuales 5% son formas malignas. Son formas que tienen complicaciones muy graves y que tienen una mortalidad muy alta, alrededor de 50%. Entonces, esto es muy importante. Si usted tiene notificación de 100 casos hospitalizados, es posible que el número sea 10 veces mayor de casos de infecciones, porque más del 50% de las infecciones no demuestran signos o síntomas de la enfermedad. Muy bien. Entonces, es una enfermedad muy compleja. No voy a entrar en detalles para demostrar eso. Que quiero demostrar desde la entrada, mira acá, desde la entrada del virus, ¿sí? El virus va hasta el linfonodo informa el sistema inmune de la presencia del virus. Hay una viremia en los primeros días y la viremia va a distribuir el virus
para muchos órganos, incluso el hígado, 2 días después está en el hígado, también en los riñones, en corazón, ¿sí? Hay un daño vascular muy importante, ¿sí? Y hoy sabemos que numerosos otros órganos, como el vaso, páncreas, muchos otros órganos son afectados por este virus. Muy bien, entonces, en las formas leves a moderadas, los síntomas son muy similares a aquellos observados en pacientes con dengue, como fiebre, cefaleia, dolores en cuerpo, mialgia, náuseas y, por supuesto, una ictericia muy discreta o nada de ictericia. Los pacientes tienen elevación moderada de las transaminasas, una plaquetopenia, tiene bilirrubinas discretamente elevadas o no tiene. Son casos muy leves y que en un curso de 5 a 7 días todos los pacientes se curan. Esta es la mayoría de los casos. En 10%, 15%, tenemos una forma muy grave, que tiene todos los síntomas anteriores, pero ahora tenemos una ictericia muy intensa, tienes hemorragia importante, tenemos una insuficiencia renal, una falla renal con oliguria importante y tenemos también un compromiso del sistema nervioso con disminución de la conciencia y hay también signos de encefalitis con convulsiones. El paciente terminal está en coma frecuentemente. La plaquetopenia es muy intensa, también hay leucopenia, muy similar al dengue. Hay un incremento en los niveles de urea y creatinina y hay una elevación muy importante de las transaminasas que pueden llegar a 10.000, 20.000. Aquí vimos pacientes que tenían 20.000 unidades de elevación de transaminasas. Hay una necrosis y una apoptosis, voy a mostrar a ustedes, masiva de los hepatocitos en esta enfermedad. Las formas malignas tienen todos los síntomas clásicos de la forma grave, pero más intensos, ¿sí? Y estos pacientes tienen coagulación intravascular diseminada, con manifestaciones hemorrágicas muy importantes, más de la mitad termina en muerte. Muy bien, aquí tenemos para ilustrar un caso de nuestro servicio de un paciente de 24 años que era procedente de Goiás, Caldas Novas, Goiás, y tenía una fiebre amarilla grave y tuve una evolución para óbito. Aquí tenemos los resultados de la autopsia, un hígado muy grande, un hígado graso. Mira, hay gordura infiltrando el hígado. Y aquí tenemos los pulmones con áreas hemorrágicas muy importantes. El hígado está muy aumentado de tamaño. Muy bien. Cuando se observa la histología, se puede demostrar una cantidad muy grande de hepatocitos apoptóticos. La apoptosis, todos conocen, es una forma de muerte programada de la célula. Y aquí tenemos todos estos corpúsculos eosinofílicos prácticamente distribuidos por todo el parénquima del hígado, ¿sí? Aquí está, son hepatocitos que entraron en apoptosis. Estos son denominados los corpúsculos de Kauffman, Kauffman Rocha Lima, que fue un brasileño que también describió conjuntamente con Kauffman en la Inglaterra. Aquí tenemos, ustedes pueden ver aquí, en un aumento mayor, se puede ver hepatocitos que no tienen más núcleo, eosinofílicos y francamente apoptóticos. Estos hepatocitos son denominados de cuerpos apoptóticos.
y la localización de las lesiones es en la zona mediana del lóbulo hepático. Es la área más afectada. Y esto es clásico. Puede ocurrir también en dengue. Demostré a ustedes en mi charla pasada. Pero aquí es más importante. Toda área mediana del lóbulo hepático está en necrosis y apoptosis. Ustedes pueden también mirar que no hay un proceso inflamatorio muy intenso. No hay. Mira, hay una esteatosis, aquí está, importante, es una esteatosis aguda, ¿sí? Un hígado graso agudo, por supuesto porque el virus, por algún mecanismo, debe bloquear la metabolización de los triglicerídeos dentro del hepatocito, llevando a una acumulación de esta gordura en el interior de la célula. Muy bien, entonces, tenemos esta enfermedad, es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad del hígado, no es solo una hepatitis fulminante como los médicos antiguos pensaban, no. Tenemos alteraciones y la autopsia, aquí fue realizado un estudio de autopsia en los casos fatales aquí en Brasil, y se observó que hay alteraciones pulmonares con congestión, hay sobreposición de pneumonía bacteriana muy frecuentemente. El daño en el hígado es muy importante, como demostré a ustedes. Hay hemorragias, hay encefalopatía hepática, hay una disfunción renal muy importante. Es un síndrome hepatorrenal muy similar al que ocurre en la leptospirosis. Hay una proteinuria muy importante demostrando que hay un daño glomerular también importante. Y hay alteraciones en sensorio, confusión mental, coma, debido a una encefalitis, también por causa de la insuficiencia hepática, la uremia, el choque y las hemorragias. El corazón también es afectado, hay una miocarditis, y esta puede llevar a la falla cardíaca. También los estudios de autopsia se demostró que el páncreas hay muchas lesiones pancreáticas en estos pacientes. Hay una pancreatitis aguda hemorrágica muy grave en muchos pacientes. Puede evoluir para óbito debido a esta pancreatitis necrohemorrágica muy importante. Alteraciones cardíacas con arritmias, congestión pulmonar y shock. Bueno, en estudios realizados en nuestro estado, en la capital Belo Horizonte, con 72 pacientes, se demostró que hay tres factores importantes que llevan a una mayor mortalidad. En primer lugar, la presencia de ictericia. Si hay un incremento de bilirrubina, el paciente tiene 14 veces más chance de evoluir para óbito. Si la transaminasa es mayor que 3.000 unidades, 10.000, 5.000, 15.000 unidades, también hay un incremento en la mortalidad de más de una vez. Y si tiene oliguria, si tiene una reducción de la diuresis, mira, 36 veces mayor su chance de evoluir para la muerte. Muy bien, aquí tenemos un estudio que fue hecho por el doctor Calas en el Hospital de las Clínicas de la Universidad de São Paulo, en 232 pacientes con fiebre amarilla entre 2017 y 2019. 95 pacientes fueron incluidos en el estudio y 76 fueron confirmados por PCR en la sangre. Mira, la mortalidad fue 36%. 27 pacientes de los 95 tuvieron una evolución para óbito en un periodo de 60 días. Fue realizado por primera vez
por primera vez, realizamos una PCR cuantitativa. Se puede dosar la carga viral, la cantidad de virus, como nosotros fazemos en los pacientes con VIH o en pacientes con hepatite B o hepatite C. Por primera vez, se puede determinar cuál era la cantidad de virus que estos pacientes tenían en la sangre. Otras variables fueron estudiadas: la edad, el sexo, la contagem de leucocitos, las transaminasas, bilirrubina, creatinina y los parámetros de coagulación. Todos mostraron una correlación positiva con la mortalidad. Muy bien. ¿Cuáles fueron los factores predictores de mortalidad en los pacientes? En ese estudio observacional, una análisis multivariada, la edad avanzada, la presencia de leucocitosis, la transaminasa aspartato aminotransferasa mayor que 3000 y una carga viral muy elevada correlacionaron con una mayor mortalidad. En 11 pacientes, 100% de ellos con neutrófilos mayor que 4000 células y una carga viral mayor o igual a 5.1 log de copias por mililitro evoluíram para óbito, contra solo 11% de mortalidad na ausência desses parâmetros. Entonces, hoy tenemos una herramienta muy importante para determinar cuál es el paciente que puede evoluir para óbito. Aquel paciente que tiene una neutrofilia importante, ¿sí? Y que tiene una carga viral muy elevada por encima de 5.1 log de copias por mililitro. Mira, 100% de los pacientes tuvieron una evolución para óbito. En conclusión, el papel de la carga viral elevada en llevar una mayor mortalidad sugiere que es necesario la acción de un antiviral que es crucial en el tratamiento de estos pacientes. Muy bien, vamos a hablar un poco más después en tratamiento. Muy importante es que nosotros tenemos en nuestros países muchas enfermedades que son en cuadro clínico muy similares a la fiebre amarilla, como es el dengue, zika, chikungunya. En el periodo inicial, el cuadro clínico es lo mismo. La malaria, que ustedes no tienen más, pero nosotros tenemos acá, sí, 200,000 casos por año. Influenza y otras viroses, mononucleosis infecciosa. Pero es en las formas graves, malignas de la enfermedad, es que el diagnóstico diferencial es muy importante. El dengue, malaria, hepatitis agudas graves, la leptospirosis. Este es lo más importante. Las enfermedades por riquecias, fiebre maculosa, que nosotros tenemos acá, y también la fiebre tifoidea. Muy bien. Mira, la leptospirosis es la más importante. Vamos a hablar un poco, ustedes pueden preguntar después de la leptospirosis, pero solo para demostrar cómo el diagnóstico diferencial es muy importante. Nosotros, aquí en Brasil, fuimos los primeros a realizar trasplantes de hígado en estos pacientes con insuficiencia hepática aguda. Los primeros. Pero, por engano, un paciente con leptospirosis también se realizó el trasplante hepático, porque el cuadro clínico es muy similar, extremadamente similar. Después podemos comentar y discutir algo sobre esto. Muy bien. El diagnóstico laboratorial es muy importante. Aislamiento de virus, muy difícil. Solo laboratorios pocos laboratorios tienen condiciones de aislar el virus. Pero en São Paulo se aisló y es el genotipo 1, que es o que circula en nuestro país y probablemente también ahí en Paraguay. La confirmación serológica es lo más importante. La técnica inmunenzimática, ELISA,
más que lisa y la detección de anticuerpos de la clase IgM si confirma la enfermedad aguda. También tenemos la producción, por supuesto, de IgG. También se puede hacer un Western blotting. Algunos laboratorios están haciendo aquí en Brasil. La biopsia hepática no se puede hacer. La biopsia fue un método muy empleado en los pacientes que tenían fiebre amarilla a 100 años atrás, cuando no había cómo confirmar la enfermedad, a no ser por un fragmento de hígado que demostraba la presencia de una necrosis y apoptosis en la zona media del lóbulo hepático. Y ahora tenemos esa herramienta muy importante, el PCR, que es una herramienta que se puede, incluso como ustedes pueden mirar, una contagio de la cantidad de virus en la sangre, y este PCR tiene un papel prognóstico extremadamente importante en esta enfermedad. Muy bien, no tenemos en teoría ningún medicamento específico contra el virus de la fiebre amarilla. Ninguno. No se puede utilizar antiinflamatorios, también el ácido acetil salicílico, porque el paciente tiene plaquetopenia muy intensa y estas drogas son hepatotóxicas y pueden disminuir la agregación de las plaquetas. Debe-se evitar también el paracetamol, porque es hepatotóxico y el paciente tiene una enfermedad hepática muy grave. Priorizar dipirona, ¿sí? Si el paciente va a tomar paracetamol, no se debe prescribir más de 3 gramos por día. En casos graves, el tratamiento es una unidad de terapia intensiva para hidratación, reposición de hemoderivados, hemodiálisis en caso de insuficiencia renal e insuficiencia hepática aguda fulminante, el tratamiento que se puede hacer. Nosotros, aquí en Brasil, fomos los primeros a demostrar que el medicamento sofosbuvir, que todos ustedes conocen, un medicamento para tratar la hepatitis C, porque el virus de hepatitis C es un flavivirus, se demostró una actividad muy importante sobre el virus. En 3 pacientes donde se determinó la carga viral y se administró el sofosbuvir, por solo 5 días hubo una caída abrupta, una caída intensa de la carga viral, con desaparecimiento del virus de la sangre alrededor de 5º o 6º día. Por lo tanto, el uso compasionado en los casos graves está siendo utilizado en nuestro país. La mayoría de los pacientes demuestran una mejora muy importante después de 5 días de tratamiento. En aquellos casos con insuficiencia hepática muy importante, realizamos el trasplante hepático. Aquí tuvimos en São Paulo, en Belo Horizonte, 21 casos trasplantados. Pero la mortalidad en los pacientes trasplantados es muy alta, 43%. Mira, si usted va a hacer un trasplante hepático en un paciente que tiene una hepatitis fulminante por hepatitis B o hepatitis B con delta, este paciente tiene una sobrevida de 90 a 95%. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la enfermedad en la hepatitis B es restrita al hígado. Aquí no. El paciente no tiene compromiso hepático solo. Él tiene compromiso cardíaco, compromiso pancreático, compromiso en los riñones. Entonces el paciente puede tener una mala evolución después del trasplante, porque otros órganos pueden causar daño. El daño en otros órganos puede llevar al paciente a la muerte. Muy bien. La mayor arma contra esta enfermedad es la vacuna.
Es una vacuna que tiene ahí más de 80 años de utilización. Es una vacuna de virus vivo. Esto es muy importante. Un virus vivo, atenuado, y es se denomina el virus de 17DD, es la denominación del virus que está en la vacuna. Es una vacuna segura y una vacuna muy efectiva que puede inducir inmunidad permanente en casi 100% de los casos. Es una inyección única, subcutánea, de 0.5 mililitros, una vez solo en la vida. Esta vacuna puede inducir una protección después de 10 días de 90% y después de 30 días de 99%. Casi todas las personas tienen una protección. La inmunidad es muy duradera y probablemente por toda la vida de la persona. En 2016, la Organización Mundial de la Salud recomendó que no era necesario la persona hacer una nueva vacunación después de 10 años, como era recomendado anteriormente. ¿Sí? Aquí en Brasil, nosotros adoptamos otro protocolo que voy a hablar para ustedes después en el próximo diapositivo. Puede ser administrado simultáneamente con otras vacunas. El paciente que va a hacer una viaje, por ejemplo, a una área endémica, tiene que hacer varias vacunas, ¿sí? Fiebre tifoidea, tiene que vacunar contra fiebre amarilla, tiene que vacunar contra hepatitis, se puede hacer todas simultáneamente sin ningún problema. Y aquí nosotros demostramos también que si nosotros podemos fraccionar, podemos dividir la vacuna en vez de 0.5 mililitros, nosotros podemos administrar 0.1 mililitro. O sea, una dosis de 0.5 mililitros se puede transformar en 5 dosis de 0.1 mililitro. Esta vacuna fraccionada, ¿sí?, puede inducir inmunidad en 97% de las personas. Y puede, en una vacunación masiva, con millones de personas necesitando recibir esta vacuna, la vacuna fraccionada puede controlar el brote epidémico. El paciente que toma, en que se administra la vacuna fraccionada, debe, después de un año, administrarle otra dosis completa, con 0.5 mililitros. No sé si ustedes están comprendiendo bien. Muy bien. Aquí ustedes pueden observar, porque hay una preocupación muy grande con la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque algunos pacientes pueden tener efectos adversos graves. Mira, aquí tenemos en este brote epidémico en Brasil la aplicación de 16.600.000, más de 600.000 dosis de la vacuna fueron aplicadas en la población de los estados de Minas Gerais, São Paulo y Río de Janeiro. Tuvimos 908 eventos adversos não graves, que es cefaleia, fiebre, dolor en local de la aplicación de la vacuna. Y tuvimos 192 graves. Y de estos pacientes, 19 tuvieron solución para óbito, 10% de los graves. Pero si ustedes miren aquí, 19 personas que tuvieron evolución para óbito en más de 16 millones, es muy poco, muy poco.
Entonces, la vacina puede ser considerada segura, muy segura. Y mira, ni todos los pacientes que tuvieron alguna complicación de la vacuna, la complicación fue debida a la vacuna. Otros eventos pueden ter contribuído para que el paciente pueda ter una evolución para óbito en estos casos. Por lo tanto, no hay por qué en un brote epidémico importante no administrar a vacuna a toda la población de la área afectada. Muy bien. Mira, en Brasil, en 2018-2019, el brote de la fiebre amarilla ocurre en áreas donde vivían 32 millones de personas. La área que tenía más personas en nuestro país. Hasta el día 13 de marzo fueron vacunadas en Brasil casi 18 millones de personas. Casi 80% del público-alvo. En São Paulo, 8,8 millones. En Rio de Janeiro, casi 7 millones. En Bahía, 1,8 millones. Mira, el Ministerio de la Salud disponibilizó casi 24 millones de dosis para vacunar 95% de la población de la área epidémica. ¿Esta vacuna puede tener falla? Sí, puede tener. Mira, en 18 millones de personas, 29 casos de falla en inmunizados previos. El paciente recibió la vacuna, pero tuvo la enfermedad. Y algunos tuvieron enfermedad grave. Mira, la conservación de la vacuna de forma adecuada, este es un problema. El transporte de la vacuna hasta la área donde la persona fue vacunada. Y el paciente puede no tener una respuesta adecuada a la vacuna. Y por lo tanto, puede adquirir la enfermedad mismo después de vacunar. Pero esto es muy raro. Mira, 29 casos en casi 18 millones de personas vacunadas. Por lo tanto, no hay justificativa para recomendar 2 dosis de vacuna por estas fallas vacunales. Pero en Brasil, muchas personas discutieron este aspecto, el Ministerio de la Salud discutió ese aspecto. Y nosotros aquí permanecemos recomendando que la persona tome 2 dosis de la vacuna, ¿sí? Porque en 2 dosis probablemente no va a haber ningún caso de persona que se inmunizó una sola vez y tuvo a enfermedad. Muy bien. Mira, en este periodo, 2018-2019, el CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta, recomendó internacionalmente para vacunar todos los viajeros para Brasil, particularmente para los estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Bahía. Hubo 10 casos de fiebre amarilla en viajantes detectados en otros países que se adquirió en Brasil. 4 fueron a óbito. Ninguno estaba vacunado. En Argentina, 2. En Chile, 3. En Holanda, Suiza, Francia, Rumania, Alemania, 1 cada. Óbitos, 2 chilenos, 1 suizo y 1 alemán. Todos los casos fueron confirmados por PCR. Por lo tanto, esta recomendación aún permanece para los viajeros para Brasil que estén vacunados contra la fiebre amarilla, por lo menos 1 dosis. Muchas gracias. Era esto que quería hablar para ustedes. Gracias, profesor. Excelente, como siempre. Realmente sus números son impactantes. Nosotros
desde hace unos años, desde el 2017, no tenemos reportado casos de fiebre amarilla. Así es que, por suerte, ¿verdad? Una pregunta con respecto a la vacuna. En pacientes, en personas mayores de 60 años, ¿se pueden poner las vacunas o persiste la recomendación de que no se pueden vacunar por los efectos colaterales que puede tener esta población? ¿Cuál es su opinión, profesor? Buena pregunta, muy buena. Mira, la recomendación es que las personas por encima de 60 años no deben recibir la vacuna, porque la vacuna es de virus vivo, ¿sí? Si el paciente tiene alguna enfermedad, diabetes, tiene algún cáncer, está haciendo una quimioterapia para el cáncer, tuvo una enfermedad muy grave, tiene una cirrosis hepática, el paciente no puede ser vacunado. Pero si tiene una persona que tiene 64, 65 años, no tiene ninguna comorbilidad, tiene una salud perfecta, ¿por qué no vacunar? ¿Sí? Entonces, cada caso es un caso. No vamos a olvidar que la vacuna es una vacuna de virus vivo y el virus es atenuado, pero multiplica en nuestro organismo. En los casos, los eventos adversos graves, es una verdadera fiebre amarilla por el virus de la vacuna. Esto ya fue demostrado. Por lo tanto, pacientes que toman corticosteroides, pacientes que tienen lupus eritematoso, otras enfermedades graves que deprimen la inmunidad, no pueden recibir la vacuna. ¿Sí? No. El audio está cerrado. Doctor Estela. Sí, perdón, sí. Ah. Gracias, profesor. Si hay alguna pregunta del grupo para hacerle al profesor. Sí, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Sí. ¿Quiénes desarrollan la forma grave o maligna de los casos, de los pacientes? Si hay algún factor que predispone para que desarrolle esa forma de manifestación. Porque me llamó mucho la atención de ese ejemplo que diste, ¿verdad? De un paciente de 24 años, bastante joven, que desarrolló una forma grave. Sí. La mayoría de los pacientes son pacientes jóvenes. Ahora, la edad avanzada en nuestro estudio de CALAS, no sé si ustedes pueden mirar aún, el estudio de CALAS, la edad avanzada también llevó a una mortalidad mayor, ¿sí? Y el paciente que tiene una enfermedad subyacente, otra enfermedad, por ejemplo, una cirrosis hepática, una hepatitis crónica, este paciente, por supuesto, tendrá una forma más grave. Por lo tanto, se puede descompensar la enfermedad hepática cuando se adquiere la fiebre amarilla. O el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿sí? O es un paciente que tiene insuficiencia renal crónica. Este paciente, certamente, si tiene la enfermedad, va a tener una enfermedad más grave. Esto está bien demostrado. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio, doctor Carlos Ortiz? Creo que tenés una pregunta, si podés hacerlo en voz alta. Bueno, le leo. El doctor Carlos Ortiz pregunta, ¿la vacunación en las embarazadas? ¿Cuál es su opinión, profesor? Dice, ahí está el doctor. ¿Cómo? No entendí bien. La vacunación en las embarazadas. No se puede aplicar. Mira, buena pregunta también. No se puede aplicar la vacuna en las embarazadas. Es contraindicada. Pero mira, en São Paulo
muchas mujeres embarazadas recibieron la vacuna. Una cantidad muy grande, centenas de mujeres embarazadas fueron vacunadas porque vivían en la zona endémica, en la zona epidémica. Entonces fueron vacunadas. Y nada aconteceu a estas personas. Absolutamente nada, ni a ellas ni a su hijo. Esto no autoriza a decir a ustedes que puede vacunar la grávida. La contraindicación es absoluta. La persona embarazada no puede recibir la vacuna. ¿Sí? Gracias, profesor. También los pacientes que tienen alergia a huevos, porque la vacuna es confeccionada dentro de un huevo de gallina. Entonces, pacientes que tienen alergia a huevo también no pueden recibir la vacuna. Profesor, una duda que yo tengo siempre. Yo me había hecho la vacuna en el 2002 y después de eso nunca más volví a tener una vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Eso me crea una inmunidad permanente? Sí, la Organización Mundial de la Salud hoy recomienda que solo una dosis es necesaria para que usted tenga una inmunidad permanente. Desde 2016 esa recomendación es absoluta. Pero aquí en Brasil, con aquellos pocos casos de personas vacunadas con una dosis, tuvieron la enfermedad, 21 casos. El Ministerio de la Salud continúa indicando 2 dosis. Si usted tomó 2 dosis, usted está inmunizada por toda la vida. Entonces, para que usted no tenga la mínima chance de adquirir la enfermedad, si tiene 2 dosis, es mejor do que una. Pero, en teoría, una es suficiente. Muchísimas gracias por la aclaración. Si hay más preguntas, escriban o pasamos al siguiente tema. ¿Ustedes tuvieron algún caso de fiebre amarilla ahí? No, ningún autóctono, no, ninguno. Doctora Estela, no hay reportes. Y la población está vacunada, ¿no? Está vacunada la población. Sí, tuvimos vacunación masiva en el año 2002 o 2003, creo. 2008, cuando fue esa gran epidemia de ustedes, Sí. profesor. También Sí. nosotros tuvimos casos de fiebre amarilla y lo dijeron en ese momento, en el 2008, que que llegó el mosquito a Central, o sea, en Asunción, a través de unos helechos que trajeron personas que trajeron a San Lorenzo, personas que cazaban monos, y que el mosquito vino entre las plantas y fue un brote, no, fue interesante, y que fue a través de, o sea, que vino el vector con el helecho, con la planta, y hubo algunos casos de fiebre amarilla, y ahí se le vacunó a la población. Fue una vacunación masiva, inclusive no hubo suficiente vacunas, acabaron las vacunas de fiebre amarilla en el año 2008. No sé si alguno de los colegas recuerda eso y puede aportar algo. Doctor Ortiz, doctora Diana, ¿qué dicen? No, yo gustaría de hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen vacunación de los niños en el programa de vacunación de los niños? ¿Está incluso la vacuna para fiebre amarilla? Sí, está. Está a los 1 año. El esquema es a los 1 año. Muy bien. Profesor, acá hay una pregunta. Dice, las reacciones leves que ocurren luego de la vacunación, como son fiebre o dolor local, ¿se puede usar paracetamol o se debe evitar directamente el uso de paracetamol? Yo no recomiendo utilizar paracetamol porque el paciente tiene una lesión hepática muy grave. Entonces vamos a utilizar, mismo que en dosis pequeñas,
vamos a utilizar paracetamol, que es metabolizado en el hígado. Entonces, no es recomendado que se utilice paracetamol. Utilizamos dipirona, ¿sí? Utilizamos dipirona en este paciente para controlar los síntomas. Y no se puede utilizar también ibuprofeno o cualquier otro antiinflamatorio, porque todos son hepatotóxicos. Todos pueden causar hepatitis y puede peorar la enfermedad hepática por el virus. Gracias, profe. Otra pregunta, profesor, acá. En caso de extravío de carnet de vacunación en viajeros frecuentes a zonas endémicas, para no realizar una nueva dosis, ¿usted recomendaría una pesquisa de anticuerpos para validar inmunidad y emitir un informe médico para el viajero? El problema es que no hay laboratorios especializados para hacer un teste de anticuerpos. No hay, pelo menos aquí en Brasil no. No hay. La detección, la confirmación de diagnóstico serológico acá es por detección del anticuerpo IgM en la etapa aguda de la enfermedad. Pero si yo quiero determinar si tengo anticuerpos o no, yo no, bom, por lo menos aquí en Brasil, hay muy pocos laboratorios que se puede hacer esto. En São Paulo tiene uno u otro, pero no es una determinación de rutinera, de rutina, que todo viajero puede hacer para saber si tiene o no. Si usted tiene una dosis de vacuna, usted está protegido. ¿Sí? Está protegido. Gracias. Si tiene duda, no sabe, no sé si vacuné, no sé si vacuné una dosis, entonces usted tiene que tomar otra. ¿Sí? Y tiene que tener una tarjeta, aquí tenemos una tarjeta que confirma que usted es vacunado. Y esta tarjeta usted presenta, ¿no? Cuando llega a un país que exige que usted esté vacunado contra la fiebre amarilla. Colombia, por ejemplo, es un país que exige que usted lleva un documento que está vacunado contra la fiebre amarilla. Sí, así mismo. Profesor, hay otra pregunta. Sí. En caso de precisar la vacunación en forma fraccionada, en 5 dosis, ¿cada cuánto se indicaría? Sí, esta indicación es solo para los periodos de brotes epidémicos de grande proporción. ¿Por qué? Porque no hay vacuna para todas las personas. Usted tiene que vacunar 30 millones de personas aquí en Brasil. 30 millones. ¿Dónde vamos a tener de una hora para otra 30 millones de dosis de vacuna? No tenemos. Entonces, había un estudio hecho en Uganda, en África, por Organización Mundial de la Salud, que utilizó la dosis fraccionada para controlar un brote epidémico en este país. Y funcionó muy bien, muy bien. El brote fue controlado y las personas tuvieron una inmunidad muy buena. La duración de esta inmunidad con dosis fraccionada ya fue estudiada. Y parece que tiene una duración de hasta 8 años. 8 años. ¿Sí? Pero es recomendable aquí en nuestro país que después del brote, 1 año o 2 después, usted debe tomar una dosis completa de la vacuna de 0,5 mililitros. ¿Sí? Pero la dosis fraccionada para controlar el brote es muy bueno. Aquí utilizamos en todo el estado de São Paulo y controló el brote muy bien. Gracias, profesor. Si alguien tiene alguna pregunta, Estela, si quieres preguntar algo sobre leptospirosis, mientras acá escriben más. No sé si el auditorio tiene alguna pregunta de leptospirosis. A mí me gustaría preguntarle al profesor, Sí. como todas estas enfermedades, como ya dijo profesor, todo lo que es dengue, chikungunya,
fiebre amarilla, influenza, todos tienen leptospirosis, todos tienen la misma sintomatología al inicio sobre todo. Sí, todas. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el signo, el síntoma o la situación epidemiológica que nos orienta a pensar en forma temprana en una leptospirosis? O sea, ¿cuál es la clave para decir, bueno, este paciente puede que sea una leptospirosis y no un dengue, por ejemplo? Sí. Esta es una pregunta difícil. Porque, mira, en los primeros signos y síntomas de estas enfermedades, no tenemos anticuerpos específicos para ninguna de ellas. Los anticuerpos van a aparecer algunos días después. Entonces, es muy difícil diferenciar en un periodo temprano estas enfermedades. Ahora, mira, el dengue y la fiebre amarilla en el hemograma tiene una leucopenia. La leptospirosis tiene una leucocitosis, ¿sí? Con incremento de los bastones. Entonces, es diferente porque es una infección bacteriana, no es una enfermedad viral, ¿sí? Entonces, la leucopenia fala mucho a favor de dengue o fiebre amarilla, inicio. Si hay leucocitosis, ¿sí? Esta enfermedad probablemente es leptospirosis. Mira, en Puerto Rico, la leptospirosis ocurre al mismo tiempo de dengue. Muchos pacientes fueron diagnosticados como dengue y en verdad tenían leptospirosis. Otro parámetro importante son las transaminasas. Las transaminasas en dengue y en leptospirosis tienen un incremento leve, moderado, máximo, moderado, 100 unidades, 150, 50 unidades, muy poco. Pero en la fiebre amarilla, desde el inicio de la enfermedad, tiene un incremento en transaminasa muy alto y puede llegar en las formas graves a 10.000. Este paciente que mostré a ustedes, tuve 10.000 de aspartato aminotransferasa. Y por lo tanto, esto, si tiene una transaminasa muy alta, es muy importante que usted va a pensar más en fiebre amarilla. Otro aspecto importante es cuando aparece la ictericia. La ictericia es mucho más intensa en la leptospirosis. La ictericia aparece poco en paciente con dengue, muy poco, un incremento muy poco. La fiebre amarilla tiene un incremento importante, puede llegar a 15, a 20 miligramos de bilirrubina total, siempre predominando la fracción conjugada, ¿sí? Pero en la leptospirosis, contudo, el incremento de bilirrubina es espectacular. Yo he visto un paciente en norte del país que tenía 100 miligramos de bilirrubina. 100 miligramos. Entonces, no es infrecuente usted tener 50 miligramos de bilirrubina, ¿tá? 40 miligramos. Esto es mucho más frecuente en la leptospirosis do que en la fiebre amarilla. Fiebre amarilla, el incremento, porque es una enfermedad muy rápida. Entonces, el incremento de bilirrubina no es tan intenso. 15 miligramos y máximo 20. Pero en leptospirosis es mucho mayor. Sí, son pequeños aspectos que pueden diferenciar. Pero o que va mesmo diferenciar es las pruebas específicas, la serología o la determinación por PCR de la presencia del microorganismo. ¿Está bien? En dengue tenemos una arma muy buena, el NS1, el antígeno NS1, que puede detectar la enfermedad en una etapa temprana. No tenemos esto en las otras enfermedades. El otro problema es las hepatitis también, las hepatitis agudas graves, hepatitis B, hepatitis A aguda.
que tenemos aquí, ahí, aún mucho ainda en Brasil, tiene que hacer el diagnóstico, siempre haciendo la serología, la determinación del anti-HBC IgM y del IgM antivirus de hepatitis A, para confirmar el diagnóstico de ambas las enfermedades. Es esto. Sí, Pocas- gracias, profesor. Es difícil hacer el diagnóstico de leptospirosis, profesor. Este año me tocó ver uno en la época que estábamos llenos de dengue, porque tuvimos una epidemia muy fuerte de dengue entre los meses de diciembre, enero y febrero. Fue muchísimos casos. Y vimos un paciente, un muchacho joven que parecía un dengue, pero con leucocitosis, así como usted dijo, y después saltó el dato que había tenido un accidente y había caído en una laguna. Y resultó ser una leptospirosis, o sea que, pero nos costó muchísimo llegar a ese diagnóstico. Pero tenía una leucocitosis que iba más hacia una infección bacteriana, lo que tenía el paciente. Pero el cuadro era de un dengue, hasta trombocitopenia tenía. Y estábamos rodeados de dengue, así es que no fue fácil pensar en la posibilidad de leptospirosis hasta que salió el dato que había caído en una laguna. Y ahí pudimos... Si ahora, se puede hacer el diagnóstico. Sí. Sí. Aquí, El otro, sí. sí. No, aquí El otro, tenemos mucha leptospirosis en los meses de enero, febrero, que son meses de mucha lluvia, ¿sí? Entonces tenemos inundaciones en muchas ciudades de Brasil, entonces los casos se incrementan mucho en esos meses de leptospirosis, por veces casos muy graves. Tenemos un promedio de 4.000 a 5.000 casos todos los años confirmados de leptospirosis en nuestro país. Principalmente en Nordeste y en región norte, que tiene, norte tiene lluvia muy frecuente, próximo a la Amazonía tiene mucha leptospirosis, mas también en la ciudad de Nordeste, Recife y Salvador tiene mucha leptospirosis. Profesor, ¿cuál sería, como no es fácil el diagnóstico de leptospirosis y en general la forma más grave es la que hacemos el diagnóstico, ¿cuál es el mejor momento y el mejor test para hacer un diagnóstico de leptospirosis? Sí. Depende mucho del momento en que uno piense que puede ser una leptospirosis también. Sí. Sí. Me gustaría escuchar su opinión, profesor. Sí. En la etapa temprana de la enfermedad es muy difícil hacer el diagnóstico porque es necesario aislar la leptospira. Y aislar la leptospira en laboratorio es muy difícil. Tenemos nosotros tenemos que tener un medio específico para crecimiento de la leptospira y prácticamente la gran mayoría de los laboratorios no lo tienen. ¿Sí? Ahora, después de la segunda semana, después de la primera semana, la segunda semana de enfermedad, cuando el paciente tiene ictericia, tiene compromiso pulmonar, que es muy frecuente aquí en Brasil, los anticuerpos están presentes. Y hoy tenemos una técnica inmunenzimática, ELISA, para determinación de anticuerpos IgM, IgG, se puede determinar en la sangre y en la saliva. También tenemos una patronización para que la serología puede ser hecha en la saliva. Entonces, esta es la forma que nosotros confirmamos más frecuentemente. También tenemos la microaglutinación. Esta es una técnica que el Ministerio de la Salud también emplea. Existió una macroaglutinación. Esta no empleamos más. La microaglutinación es feita en tubos de ensayo y es necesario tener las leptospiras vivas, cultivadas en el laboratorio. Entonces, es muy complicado, pero algunos laboratorios públicos en Brasil se puede hacer el diagnóstico de esta manera, por microaglutinación. Si usted tiene un título de 1 para 800 o mayor, no es necesario una segunda muestra, ¿sí?
una muestra única, con 1 para 800 o mayor, 1 para 1600, usted puede hacer el diagnóstico. Aquí tuvimos otro día un caso de leptospirosis y se determinó la microaglutinación con múltiples cepas de leptospira, ¿sí? Sorotipos de leptospira, y muchos vieron positivos, ¿sí? Con título acima de 1/800. Usted considera el probable causador de la enfermedad que tiene el título mayor. Si tiene 1 para 6.400, es el título mayor de todas las leptospiras que fueron, que estuvieron allí pesquisadas. Esta es que causó la enfermedad. Esto es que nosotros adoptamos aquí. Pero ahora, muy pocos laboratorios están haciendo esta microaglutinación. Casi todos están utilizando la técnica ELISA, que es mucho más rápida, ¿sí? Mucho más sensible, específica, y la demostración del anticuerpo de la clase IgM sí confirma el diagnóstico. Listo. Está bien, profesor. Doctora Elian, ¿hay alguna pregunta? No, de parte acá del auditorio yo no tengo ninguna pregunta, ya Estela. Yo tengo otra pregunta para el profesor. Puede ser. Le quiero decir nomás que todo el auditorio está reportando excelente aporte. Gracias, profesor, muy claro, muy esquemático, muy práctico. Gracias, profesor, excelente. Entonces, así le dejamos un poquito al profe para seguir, Estela. Gracias. Profesor, hubo una pregunta de los estudiantes días anteriores. Si el perro se considera, la orina del perro se considera como infecciosa, como para producir la enfermedad. Leptospirosis, ¿sí? Mira. Leptospirosis, profesor. Sí. Por el pH que es muy ácido. Sí. Hubo un brote epidémico en Nicaragua en 1995. Un brote epidémico de largas proporciones. En inicio, el diagnóstico presuntivo fue dengue, pero después el Centro de Control de Doenças de Estados Unidos fue hasta Nicaragua y se confirmó que era una leptospirosis. 95% de los casos fueron causados por Leptospira canícula, ¿sí? Que era excretada en la orina de los perros que vivían en las calles, los perros cajeleros, ¿sí? Entonces, el perro es un reservorio de leptospira por Leptospira canícula. La Leptospira canícula, la característica más importante de enfermedad causada por ella es una meningitis linfomonocitaria, ¿sí? Tuvimos un caso a uns 2 años atrás acá, una meningitis intensa que tenía un predominio de linfócitos y monócitos en el licocefaloraquídeo, pero tenía un contacto con muchos perros en casa. Entonces sospechamos que podría ser leptospirosis. Y el IgM veio positivo, que era una meningitis por leptospira. Tenía también una ictericia discreta y tenía un compromiso hepático con elevación de las aminotransferasas. Entonces, es un caso de leptospirosis por Leptospira canícula y se confirmó por serología. Sí, el perro puede ser un reservorio. Bueno, lo más importante son las ratas, ¿sí? Son las ratas y los ratones. Son los reservorios más importantes. La orina de estos roedores es la fuente de infección más importante. Doctora Elian, ¿tenemos alguna pregunta para el profesor? No, ¿Sí? solamente dicen excelente conferencia, espectacular, gracias. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta más sobre la vacuna de la fiebre amarilla? Sí. Cuando se hizo la vacunación a un grupo importante de la población en el 2008,
recuerdo que algunos pacientes o personas hicieron como encefalitis, mucha cefalea, náuseas, vómitos, y se le atribuyó a la vacuna. ¿Usted tiene alguna experiencia con respecto a eso? Después de la vacunación. Después de la vacunación. Era como una fiebre amarilla light, en realidad, Sí, pero sí, con sí. muchos síntomas, mucha cefalea y náuseas y vómitos. Sí, sí. Esto ocurre porque el virus es vivo. El virus multiplica en nuestro organismo. Entonces puede tener muchos síntomas que son comunes en la fiebre amarilla. Es una fiebre amarilla leve, una fiebre amarilla pequeña, vamos a hablar así. Y uno u otro paciente puede tener una forma grave si tiene un disturbio inmunitario importante, porque el virus es vivo. Sí, esto puede acontecer, pero es muy limitado. 2, 3 días después, el paciente no tiene más síntomas. ¿Sí? Me acuerdo aquí de uno solo paciente aquí en mi región que tuvo efectos adversos un poco más graves, necesitó internar, pero tuve una evolución muy buena después. No tuve ninguna muerte por vacunación aquí en mi servicio. La población de mi región aquí tiene 95% está vacunada. No tenemos casos de fiebre amarilla aquí. El doctor Gotuso, de Perú, me dijo que 2 estudiantes de medicina que tomaron la vacuna en Perú el año pasado para hacer un estágio en la Amazonía, en la zona de la Mata, tuvieron una evolución muy grave y evolución para óbito. 2 estudiantes de medicina tomaron la vacina, aparentemente no tenían ninguna enfermedad, ninguna comorbilidad, nada. No sabemos por qué una u otra persona pueda desarrollar un evento grave así, una multiplicación viral desordenada con compromiso de múltiples órganos y el paciente va a óbito. Ahora tenemos la oportunidad en estos eventos graves de tratar con sofosbuvir, ¿sí? Con el medicamento para hepatitis C, porque tenemos la confirmación a través de la técnica de PCR que la droga es muy activa sobre el virus. En 3, 4 días, la carga viral despenca. La carga viral va a caer muy rápido. El 5º o 6º día no tenemos más virus en la sangre. Por tanto, es una droga muy activa. Y en estos pacientes con eventos graves, es posible que la administración precoz del sofosbuvir pueda salvar la vida de estas personas. Gracias, profesor. Doctora Liam, si no hay más preguntas, ¿podés hacer el cierre? Tu micrófono, Eliam, el micrófono. El micrófono. Bueno, no tengo ninguna pregunta al auditorio. Doctor Marcelo Ferreira, agradecerle por esta oportunidad magnífica de poder transmitirnos su experiencia, sobre todo hablarnos de cosas puntuales que tenemos que tener en cuenta para cada uno de los diagnósticos. Y de mi parte, agradecerle de parte de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y de todos los que estábamos haciendo este curso. Realmente fue muy ilustrativo y creo que todos valoramos su entrega en estos puntos, doctor. Muchísimas gracias de mi parte. Estela. Muchas gracias a todos ustedes. Ruego su perdón porque mi español no es tan bueno. Y estoy a disposición para todos ustedes. Si tiene alguna duda o algo que pueda preguntar, puede preguntar. Estoy a su disposición. Y muchas gracias más una vez. Cuando que usted quiera, yo estoy a disposición para hablar de otros asuntos. Doctor, creo que la despedida va a ser buenas noches, doctor, porque acaba de entrar una pregunta y es muy importante. ¿Le puedo hacer? Sí. Gracias. Sí, claro.
Dice, con respecto a la leptospirosis, si Sí. bien los signos de alarma con respecto al tratamiento y seguimiento intrahospitalario están bien establecidos, según su experiencia, ¿qué tan tórpida puede ser la evolución hacia un cuadro grave? Dice. Não sei se compreendi bem. Se você pode repetir, por favor, porque a Sí, voz... claro. Con respecto a la leptospirosis, si bien los signos de alarma con respecto al tratamiento y seguimiento intrahospitalario están bien establecidos, según su experiencia, ¿qué tan tórpida puede ser la evolución hacia un cuadro más grave? O sea, ¿cómo sería la evolución de una leptospirosis grave? ¿Cuáles son los signos? Sí, también muy similar a la fiebre amarilla. Solo 10% de los pacientes con leptospirosis van a tener una evolución más grave. Solo 10%, no más. 90% de los casos es una enfermedad benigna muy similar a influenza, al dengue, no tiene más complicaciones. Pero el paciente que tiene una evolución grave tiene un compromiso hepático y renal muy importante. Aquí en Brasil tenemos una forma de leptospirosis muy grave, que es la leptospirosis pulmonar. ¿Sí? Se puede observar esta forma grave en pacientes que ni mesmo tienen ictericia. Es común en los pacientes que tienen ictericia, pero muchos no tienen ictericia y tienes una forma pulmonar muy grave. Esta forma pulmonar es una hemorragia masiva en los pulmones, porque la leptospirosis es una vasculitis sistémica. ¿Sí? Los pequeños vasos están muy inflamados y hay hemorragias por todo el cuerpo. Entonces, la hemorragia pulmonar es muy grave. Estos pacientes tienen una insuficiencia respiratoria muy grave y una evolución para óbito en más del 50% de los casos. Entonces, pero esta forma es rara. Fue observada en nuestro medio en Río de Janeiro, Río de Enero. Esto fue observada. Y parece que la etiología es un poco más específica para algunos sorotipos de leptospira. ¿Sí? Entonces tenemos la leptospirosis por el sorotipo icterohemorragia de los ratones. Tenemos el Copenhagen, que es muy frecuente en Brasil y que produce formas muy graves y con compromiso pulmonar. Pero en la epidemia de Nicaragua, un pequeño número de pacientes, ¿sí?, con leptospirosis por canícula también tuvieron una forma pulmonar hemorrágica grave. Entonces, cualquier sorotipo puede causar, pero los sorotipos icterohemorragia y Copenhagen son aquellos que más frecuentemente causan. ¿Sí? Estos pacientes es dramático porque tienen una hemorragia con una hemoptisis masiva, ¿sí? Y usted puede mirar el paciente evoluir para óbito en cuestión de minutos. ¿Sí? El paciente va a intubado, a respiración asistida, pero la mayoría evoluye para óbito. ¿Sí? Ahora sí, profesor, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Sí. Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Profesor, muchas gracias. Ustedes Gracias, tienen profesor. mi correo electrónico, mi zap, cualquier cosa puede comunicarme. ¿Sí? En cualquier momento, profesor. Un grande abrazo a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.